Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. Hoy empezaremos con las lecciones relacionadas con la teoría de la demanda. En concreto, hoy os voy a explicar qué es la función de demanda individual. Para eso tenemos que recordar o relacionar algunos de los conceptos vistos en vídeos anteriores. ¿Os acordáis de la ley de la demanda? Era una ley empírica que nos decía que la relación entre la cantidad demandada de un determinado producto y su precio era inversa. Es decir, cuando el producto era más caro se consumía menos cantidad y cuando el producto era más barato se demandaba mayor cantidad, siempre que tuviéramos claro que había una serie de variables que tenían que permanecer constantes. Era lo que llamábamos el supuesto ceteris paribus. Detrás de ese famoso supuesto estaban los precios de los bienes, la renta, los gustos y preferencias o las expectativas del individuo. Llegados a este momento, ya somos capaces de saber por qué eran esas variables las que afectaban a nuestra ley de la demanda y no otras. En concreto, los precios y la renta disponible son las herramientas que hemos utilizado para construir nuestra restricción presupuestaria, es decir, son las variables que afectan a las posibilidades de consumo de un individuo y por lo tanto a su equilibrio o decisión racional de consumo. Por otra parte, los gustos y preferencias son las que hemos utilizado para construir nuestro mapa de curvas de indiferencia y nuestra función de utilidad, que era la segunda de las herramientas que nos afectaba a la decisión óptima de consumo finalmente. Por lo tanto, ¿qué es la función de demanda individual? Será una función que mide la respuesta en el consumo de un individuo, suponiendo que sigue siendo racional, ante cualquier cambio en las variables que afecten a la elección óptima de consumo. Fijaros que son funciones, es decir, van a ser ecuaciones matemáticas que relacionan por un parte la cantidad consumida de los bienes con una serie de variables. ¿Cuáles? Aquellas que afectan a la elección óptima de consumo, es decir, los precios y la renta disponible que tenga el individuo. Por otro lado, son funciones globales, genéricas, valen para cualquier dato o valor que nos den y dependerán de las preferencias del consumidor. ¿Cómo son estas funciones? Pues tendremos una para cada uno de los bienes que consuma el individuo, es decir, una para cada uno de los bienes que formen parte de la cesta de consumo del individuo. Como normalmente trabajaréis con cestas bidimensionales, tendréis dos funciones de demanda individual, una para cada uno de los dos bienes, X e Y. Ambas funciones dependerán, por un lado, de los precios de ambos bienes y por otro lado, de la renta disponible que tenga el individuo. Por último, la función matemática f dependerá en cada caso de las preferencias o de la función de utilidad del consumidor. Veamos cómo se calcula para terminar. Se obtiene a partir de las dos condiciones de equilibrio que ya conocemos de vídeos anteriores. Por un lado, la condición de tangencia o condición de equilibrio que igualaba la relación marginal de sustitución del individuo con el precio relativo de los bienes y por otro lado de la restricción presupuestaria. Veamos un ejemplo. Supongamos que la función de utilidad de un individuo es la siguiente. A, que es una constante cualquiera, por x elevado a alfa por y elevado a beta. Se trata de un ejemplo de preferencias regulares, ya que los consumos de x e y están reproducidos en una función matemática que optarlas. Apliquemos la primera de las dos condiciones de equilibrio, que es la condición de tangencia. Para eso calculamos la relación marginal de sustitución, que en este caso será alfa partido beta por y partido x, y lo igualamos al precio relativo de los bienes. Una vez que hacemos esta igualdad, obtendremos la siguiente ecuación. Fijaros que en la izquierda de la ecuación tenemos el gasto en el bien Y y en la derecha el gasto en el bien X. Y la relación entre ambos gastos viene determinada por los parámetros alfa y beta, que eran los parámetros que nos marcaban las preferencias de este individuo. Por eso llamamos a esta ecuación condición o ecuación de gasto. Una vez que hemos obtenido la ecuación de gasto, la sustituiremos en la segunda de las ecuaciones de equilibrio, es decir, en la restricción presupuestaria. Y a partir de ahí despejaremos o bien el bien X o bien el bien Y, obteniendo de esta manera las dos funciones de demanda individual. Fijaros que ambas funciones dependen, por un lado, de la renta y por otro lado de los precios de los bienes. Y por último, matemáticamente hablando, de los parámetros que marcan las preferencias del individuo, que son los parámetros que vienen indicados en nuestra función de utilidad.